Señor Jesucristo, te damos gracias por este día, Señor, por tus bondades, tus maravillas. Esperando, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, que podamos aprovechar aquí este rato juntos y que saquemos el mayor provecho de esta lectura bíblica, Padre amado. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Efesios, capítulo número 1, en la versión, la Biblia de los. El apóstol preso en Roma, oyendo el el buen progreso que la iglesia de los que en Éfeso habían creído al Evangelio, por su predicación llevaba en la piedad, les escribe esforzándolos en ella para que perseveren. Comienza con alabanza de Dios por habernos elegido eternamente en Cristo, manifestándonos a su tiempo el misterio de nuestra salud en Cristo, el cual, resucitado de la muerte por su potencia, puso a su diestra sobre toda majestad criada para que fuese cabeza de la iglesia. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo por la voluntad de Dios, a todos los santos que están en Éfeso y fieles en el Cristo Jesús. Gracia y paz halláis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús el Cristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en el Cristo. Como nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en caridad, el cual nos señaló antes para ser adoptados en hijos por Jesús el Cristo en sí mismo, por el buen querer de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo graciosos en sí, así en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre y remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad por el buen querer de su voluntad, según que lo había propuesto en sí mismo, de restaurar todas las cosas por el Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, digo, en el cual tuvimos suerte, señalados antes conforme al propósito del que hace todas las cosas por el arbitrio de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria a nosotros, que antes esperamos en el Cristo, en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de la verdad del Evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia, ganados por redención para alabanza de su gloria, por lo cual también yo, oyendo vuestra fe que es en el Señor Jesús y la caridad para con todos los santos, no ceso de hacer gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros de mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesús el Cristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación por su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál sea aquella grandeza sobreexcelente de su potencia en nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fuerza, la cual obró en Cristo levantándolo de los muertos y colocándolo a su diestra en los cielos,
sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas en el venidero, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies y poniéndolo por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es la plenitud de ella, el cual la hinche todas las cosas en todo. Prosiguiendo en el narrar el beneficio del Evangelio, aplica la narración a los Efesios, comenzando desde la consideración del estado perditísimo en que Dios los halló para por su sola misericordia salvarlos con el conocimiento de su Hijo. Hace la misma consideración comparándolos en su primer estado con el pueblo de los judíos, de los cuales dos pueblos Dios ha querido hacer uno, que de verdad sea pueblo suyo, deshaciendo en la cruz del Señor que hacía la diferencia y uniéndolos en una misma cabeza. Y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los incrédulos, con los cuales nosotros también conversamos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo el querer de la carne y de los pensamientos, y siendo nacidos hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucha caridad con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo, por cuya gracia sois salvos. Juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo asentar en los cielos con el Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en el Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, que es don, que no de vosotros, que don de Dios es, no por obras para que nadie se gloríe. Porque hechura suya somos, criados en el Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que diésemos en ellas. Por tanto, tened memoria que vosotros, que en otro tiempo erades gentes en carne, que érades llamados capullo de la que se llama la circuncisión en carne, la cual se hace con mano, que érades en aquel tiempo sin el Cristo, alejados de la conversación de Israel y extranjeros de los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en el Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, deshaciendo el apartamiento de la pared, deshaciendo en su carne las enemistades que eran la ley y de los mandamientos en los ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por su cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabades lejos, y a los que estaban cerca, que por él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas en la suma piedra,
de esquina, Jesús el Cristo, en el cual todo edificio que se edifica crece para templo santo al Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu Santo. Notifica la comisión que tiene de Dios para anunciar el sobre dicho evangelio a las gentes para que la grandeza de su misericordia sea celebrada en el mundo. Exhórtalos a que, por tanto, no desmayen por su prisión y tribulaciones, antes se gloríen de ellos y perseveren, por lo cual ora al Padre que los hincha de su conocimiento en Cristo. Por causa de esto, yo, Pablo, preso, soy apóstol de Cristo Jesús para vosotros los gentiles. Si empero habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada en vosotros, es a saber, que por revelación me fue declarado el ministerio, como arriba he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el ministerio del Cristo, el cual en los otros siglos no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en espíritu. Que la gente sean juntamente herederas y incorporadas y consortes de su promesa en el Cristo Jesús por el Evangelio, del que yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, digo, el más pequeño de todos los santos, da esta gracia de anunciar entre las gentes el evangelio de las investigables riquezas de Cristo, y de alumbrar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas por Jesús el Cristo, para que la mucha sabiduría de Dios en los cielos sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades, conforme a la determinación eterna que hizo en el Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto, pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros, lo cual es vuestra gloria. Por causa de esto, hinco mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que seáis corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite el Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en caridad podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la longura, y la profundidad y la altura, y conocer la sobreeminente caridad del Cristo, para que seáis cumplidos de todo cumplimiento de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Sea gloria en la iglesia por el Cristo Jesús por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Continuando, la dicha exhortación especifica algunas de las cristianas virtudes anejas a la verdadera profesión del Evangelio, entre las cuales es eminente la conservación de la unidad y unión en un cuerpo por la caridad, la cual corresponde a la unidad de la misma esperanza, de un Cristo, de una fe y un bautismo y un Padre. La dispensación de Cristo en su iglesia para el edificio de todo el cuerpo y de cada miembro en particular según su suerte.
de donde saca legítima exhortación a renunciar la vieja vida con el viejo hombre y vestirse de nuevo, que es Cristo, por la pía vida, especificando algo de lo uno y de lo otro. Ruégoos pues, yo, preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación en que sois llamados, es a saber, con toda humildad y mansedumbre, con tolerancia, soportando los unos a los otros en caridad, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuerpo y un espíritu, como soy llamado, también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y que subió, que es sino que también había descendido primero en las partes bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para la consumación de los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos salgamos en unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, cada uno en varón perfecto, a la medida de la edad cumplida del Cristo, que ya no seamos niños inconstantes y seamos traídos alrededor a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores. Antes, siguiendo la verdad en caridad, crezcamos en todo en el que es la cabeza, el Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y ligado junto por todas las de su alimento según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en caridad. Así que esto digo y requiero por el Señor, que no andéis más con las cosas, con las otras gentes que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la ceguedad de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer toda inmundicia, a avaricia. Mas vosotros no habéis aprendido así al Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñado, como la verdad está en Jesús, a dejaros cuando a la pasada manera de vivir, es a saber el viejo hombre que se corrompe conforme a los deseos del amor, del error, y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte ya, antes trabaje obrando de sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dé al que padece necesidad. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, mas si la hay, sea buena para edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amarulencia y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando de los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Cristo. Prosigue especificando en las partes de la pía vida, desciende a los estados particulares a los casados como se han de haber
con sus mujeres y las mujeres con sus maridos, etc. Así que sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en caridad como también el Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se miente entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras torpes, ni locuras, ni truanerías que no convienen, sino antes nacimiento de gracias, porque ya habéis entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro, que también es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas ha venido la ira de Dios sobre los rebeldes. No seáis pues aparceros de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, mas antes las redarguid. Porque lo que estos hacen en oculto, torpe cosa es aún decirlo, mas todas las cosas cuando de la luz son redargüidas son manifestadas, porque lo que manifiesta todo la luz es. Por lo cual dice, despiértate el que duerme y levántate de los muertos y alumbrarte a el Cristo. Mirad pues, hermanos, cómo andéis avisadamente, no como locos, mas como sabios, ganando el tiempo, porque los días son trabajosos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os emborrachéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, haciendo gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo, sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas sean a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para para pararla gloriosa para sí, iglesia que no tuviese mancha ni ruga ni cosa semejante, mas que fuese santa y sin mancha. Así han también los maridos de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la regala, como también el Señor a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre al padre y a la madre y pegarse a su mujer y serán dos en una carne. Ese misterio grande es, y digo empero, en el Cristo y en la iglesia. Así también haga cada uno de vosotros, cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que tenga en reverencia a su marido. Sigue dando reglas de piedad a los particulares estados, a los hijos para con los padres y a los padres para con los hijos, a los siervos para con sus señores, a los señores para con los siervos. Finalmente concluye el propósito principal armándolos de armas espirituales contra toda tentación para permanecer constantes en la fe recibida. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que hayas bien y seas de luenga edad sobre la tierra. Y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y castigo del Señor. Siervos, obedeced a los señores según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como al Cristo, no sirviendo
no sirviendo al ojo como los que agradan solamente a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad al Señor y no a los hombres, estando cierto que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros los señores, hacedles a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay respecto de personas acerca de Dios. Resta, hermanos míos, que os confortéis en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de vestidos de bota de justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. En todo caso, tomando el escudo de la fe, en el cual podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y el yelmo de salud tomad, y el cuchillo del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por toda oración y ruego, orando todo tiempo en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, que me sea dada palabra con abrimiento de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en esta cadena, que osadamente hable de él como me conviene. Y porque también vosotros sepáis mis negocios y que haga todo, os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel siervo en el Señor, el cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo que pasa entre nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y caridad y fe por Dios Padre y el Señor Jesús el Cristo. Gracia con todos los que aman al Señor nuestro Jesús el Cristo en Corrupción. Amén. incorrupción. Amén. La epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. En el mismo argumento de la epístola precedente, Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, el Cristo, a todos los santos en el Cristo Jesús que están en Filipos, y a los obispos y diáconos. Gracia y paz hayáis de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús el Cristo. Hago gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo de vuestra comunicación en el Evangelio de Cristo desde el primer día hasta ahora. Confiando de esto es a saber que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo, como
como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, que sois todos vosotros compañeros de mi gozo, porque testigo me es Dios de cómo os amo a todos vosotros en las extrañas de Jesús el Cristo. Y en esto oro, que vuestra caridad abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros y sin ofensa para el día del Cristo, llenos de fruto de justicia por Jesús el Cristo, a la gloria y loor de Dios. Y quiero, hermanos, que sepáis que mis cosas han sucedido más al provecho del Evangelio, de tal manera que mis prisiones hayan sido célebres en el Cristo en todas las audiencias y en todos los demás lugares, que muchos de los hermanos, tomando ánimo con mis prisiones, osen más atrevidamente hablar de la palabra de Dios sin temor. Y aún algunos ciertos por envidia y porfía predican el Cristo, más otros también por buena voluntad. Otro digo que por contención anuncian el Cristo, no sinceramente, pensando que levantan mayor apertura a mis prisiones. Otros también por caridad, sabiendo que soy puesto en ellas por la defensa del Evangelio. Que pues, con que en todas maneras, o por apariencia o por verdad, se han anunciado el Cristo, en esto también me huelgo y aún me holgaré, porque sé que esto se tornará a salud por vuestra oración y por el alimento del Espíritu de Jesús el Cristo, conforme a mis deseos y esperanza, que en nada seré confuso, antes con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido el Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque a mí el Cristo me es ganancia, o viviendo o muriendo. Porque si viviere en la carne, esto me es ganancia, y no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de ser desatado y estar en el Cristo mucho mejor, mas quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe, para que crezcáis vuestra gloriación de mí en el Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros. Solamente que converséis, como os digo, del Evangelio del Cristo, para que, o sea, que vengan o os vea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Y en nada os espantéis de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por el Cristo no solo que creáis en él, mas aún que padezcáis por él, teniendo la misma batalla que habéis visto en mí y ahora oís de mí. Exhórtalos a la unión en el sentir y en la caridad por medio de la humildad que cada uno tenga para con el hermano, a ejemplo de Cristo. Encomienda a Timoteo y a Epafrodito. Por tanto, si hay en vosotros alguna consolación en el Cristo, si algún refrigerio de caridad, si alguna comunión de espíritu, si algunas entrañas,
y miseraciones, cumplid mi gozo en que sintáis lo mismo, teniendo una misma caridad, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad y estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo que es suyo, mas a lo que es de los otros. Así que sentid esto en vosotros que fue en el Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por rapina ser igual a Dios, mas agotóse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado como hombre en la condición, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó y le dio nombre que es sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que todo lenguaje confiese que el Señor Jesús, el Cristo, está en la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra salud con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones o dudas, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque sea sacrificado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me vuelvo y me gozo por todos vosotros. Y asimismo os holgad también vosotros y os gozad por mí. Pero espero en el Señor Jesús que os enviaré presto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado, porque a ninguno tengo tan unánimo, y que con sincera aflicción esté solícito por vosotros, porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es del Cristo Jesús. La experiencia de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que viere cómo van mis negocios. Y confío en el Señor que yo también vendré presto a vosotros. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, hermano y compañero y consiervo mío y vuestro, apóstol y ministro de mi necesidad, porque tenía deseo de todos vosotros, y gravemente se angustió de que hubiese oído que había enfermado. Y cierto que enfermó hasta la muerte, mas Dios hubo misericordia de él, y no solamente de él, más aún de mí, que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que envío lo más presto, para que viéndolo os volváis a gozar, y yo esté sin más tristeza. Recibirlo habéis pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque la obra de Cristo ha llegado hasta la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Exhórtalos a que se guarden del error de la circuncisión, cuyos predicadores llama perros. Confiesa que aunque aspira a la perfección y la profesa en nombre y de hecho, no la tiene aún, mas espera alcanzarla en efecto en la resurrección de los muertos, no antes. Y que los que otramente sienten de sí van errados. Avísalos que le guarden de los que no siguieren su ejemplo, así en la vida como en la doctrina. La conversación de los verdaderos píos en el mundo es celestial. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas a mí no es grave, y a vosotros es necesario. Guardaos de los perros y guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne,
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, que alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más que nadie, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley de vida irreprensible, mas las ganancias que tenía tuve por pérdida por amor del Cristo. Antes aún ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por el eminente conocimiento del Cristo Jesús, Señor mío, por amor del cual he perdido todo esto y lo tengo por estiércoles, por ganar al Cristo y por ser hallado en él, que no tengo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del Cristo, justicia que es de Dios por la fe, por conocerlo y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus pasiones, configurado a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, porque aunque no he alcanzado ni ya soy perfecto, mas sigo para comprender, como también soy comprendido del Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no me estimo haber comprendido aún. Pero una cosa hago es a saber, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, sigo al blanco, es a saber, el premio de la soberana vocación de Dios en el Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero a lo que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed todos de un mismo, sed todos imitadores de mí, mirados que anduvieran así como no tenéis, por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces y ahora también os digo llorando, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será la perdición y cuyo Dios es el vientre y su gloria será en confusión, que sienten lo terreno. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesús el Cristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante al cuerpo de la gloria por la operación con la cual podrá también sujetar a sí mismo todas las cosas. Prosigue en exhortarlos a toda virtud y santo ejemplo y a la mucha oración. Hacerles gracias por el subsidio que le enviaron y encomendándolos al Señor que mece la epístola. Así que, hermanos míos, amados y deseados, mi gozo y mi corona, estar así firmes, amados en el Señor. A Evodias ruego y a Síntiques exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, mis ayudadores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. De nada estéis solícitos, sino que vuestras peticiones sean notorias delante de Dios con mucha oración y ruego y hacimiento de gracias. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en el Cristo Jesús. Resta, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay alabanza, esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. En gran manera me gocé todavía en el Señor, de que al fin ya reverdecisteis en tener cuidado de mí, de lo cual todavía estabais solícitos, pero faltábaos la oportunidad. No lo digo como por mi necesidad, porque yo he aprendido a contentarme con lo que tengo.
Sé también estar humillado y sé tener abundancia donde quiera y en todas las cosas soy instruido también para hartura como para hambre, también para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Todavía bien hiciste que comunicaste juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio del Evangelio, cuando fui a Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en caso de recibir, sino solo vosotros. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. No porque busco dádivas, mas busco fruto abundante en vuestra cuenta. Así que todo lo he recibido y tengo escasez, tengo asaz. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas con gloria en el Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por siglos de siglos. Amén. Saludad a todos los santos en el Cristo Jesús. Salúdanos los hermanos que están conmigo. Salúdanos todos los santos y mayormente los que son de la casa de César. La gracia del Señor nuestro Jesús el Cristo ha con todos vosotros. Amén. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Es el mismo argumento de la epístola precedente, siempre exhortando a que retengan el Evangelio con la libertad de la ley, como les ha sido enseñado contra los que pretendían introducir la circuncisión de la esencia de la persona de Cristo, de su dignidad y oficio, así en todas las criaturas como especialmente en su iglesia. Pablo, apóstol de Jesús en Cristo, el Cristo por voluntad de Dios, y al hermano Timoteo. A los santos y hermanos fieles en el Cristo que están en Colosas, gracia y paz allá de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. Hacemos gracia al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, siempre orando por vosotros, oyendo vuestra fe en el Cristo Jesús y la caridad que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como estáis por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia del Dios de verdad. Y como habéis aprendido de Epafras, consiervo amado nuestro, el cual es vuestro fiel ministro del Cristo Jesús, el cual también nos ha declarado vuestra caridad en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir a Dios que seáis llenos de todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra y buenas y creciendo en conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, con toda la tolerancia y largura de ánimo, con gozo, haciendo gracia al Padre que nos hizo dignos de participar en la suerte de los santos en luz, que nos
que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos traspasó en el reino de su amado Hijo, el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por él son criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señorío, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y en él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas consisten por él. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, principio y primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que él habitase toda la plenitud, y por el reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Vosotros también siendo otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte, para haceros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, y que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro por la dispensación de Dios, la cual me da en vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Es a saber, el misterio oculto desde los siglos y edades, mas que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorio las riquezas gloriosas de este misterio en las gentes, que es el Cristo en vosotros, esperanza gloriosa, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todos hombres y enseñando en toda sabiduría a todo hombre perfecto en el Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo combatiendo por la operación de él, de la cual él obra en mí poderosamente. Declárales cuán solícito esté por ellos en su prisión, aunque no los haya visto. Entra en el propósito de avisarles que se guarden de los que persuaden la circuncisión, porque en Cristo tienen el cumplimiento de todo. Porque quiero que sepáis cuán solícito estoy por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi faz en carne, para que tomen consolación de corazones aunados en caridad y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio del Dios y Padre del Cristo Jesús, en el cual están todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento ocultos. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasorias, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en el Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesús, el Cristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como lo habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Mirad que ninguno os saltee por filosofía y vanos engaños, por tradiciones, por elementos del mundo, y no según el Cristo. Porque en él habita toda plenitud de divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano,
con despojamiento del cuerpo de la carne en la circuncisión del Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que lo levantó de los muertos, vivificándoos también a vosotros juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, estando vosotros muertos en pecados y en el capullo de vuestra carne, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades y sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ellos por ella. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en parte de día, de fiesta o de nueva luna o de sábado, lo cual es la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es del Cristo. Nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles que nunca ha visto andando hinchado en el vano sentido de su carne y no reteniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por sus ligaduras y coyunturas crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con el Cristo de los elementos del mundo, ¿por qué aún como que vivieseis en el mundo seguir ritos? No toques, no gustes, no trates, las cuales cosas parecen en el mismo uso por mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales cosas tienen a la verdad palabras de sabiduría en religión voluntaria y en humildad, y no para regalar al cuerpo ni para alguna honra o para hartura de la carne. Habiendo mostrado en la fin del capítulo precedente las grandes apariencias que atraía la falsa religión, corrígelas mostrando como el pío que de veras ha recibido a Cristo y en él y en su pía vida tiene no las apariencias de aquello, sino el ser de toda la cristiana virtud, a lo cual exhorta en virtud de haber resucitado con Cristo, especificando así los malos efectos que ha de mortificar el cristiano como las virtudes que ha de seguir, encomendándose regularmente la caridad como la suma y remate de todas. Desciende a particulares reglas de los estados. Mas si haber resucitado con el Cristo, lo que es de arriba buscad, donde está el Cristo sentado a la diestra de Dios, lo que es de arriba curad, no lo que es sobre la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Cuando se manifestare el Cristo, vuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Mortificad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, deleite carnal, mala concupiscencia, avaricia, la cual es servicio a los ídolos, por las cuales cosas la ira de Dios viene en los rebeldes, pero en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo viviendo en ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, despojando del viejo hombre con sus hechos y vistiendo del nuevo, el cual por el conocimiento renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego y judío, circuncisión y capullo, bárbaro, escita, siervo libre, sino todo esto y en todo el Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que el Cristo perdonó a vosotros, aún así también vosotros, y sobre todas estas cosas, caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en toda sabiduría, enseñando, exhortando los unos a los otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando
en vuestros corazones al Señor, y todo lo que hicieres de palabra o hecho, todo sea en el nombre del Señor Jesús del Cristo, haciendo gracias al Dios y Padre por él. Las casadas sean sujetas a vuestros propios maridos como conviene el Señor. Los maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desabridos. Los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no sean de poco ánimo. Los siervos, obedeced en todo a vuestros señores carnales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar solamente a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hiciereis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres, estando ciertos que del Señor recibiréis el salario de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere, que no hay respeto de personas. Gracias te damos, Señor Jesús, por tus bendiciones, por todas tus bondades, Señor, por permitirnos iniciar el día leyendo tu palabra, Jesús. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, nos gobierne, nos rija en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, Señor. Las cosas que tenemos planeadas hacer hoy, Señor. Los servicios donde hay servicio esta noche. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos y esperamos tu dirección en todas las cosas, Padre amado. Que todo sea para honra y gloria de tu precioso nombre, Jesús. Amén.